Y nos planteamos, yo me planteo al menos, no sé si tú, ¿de dónde provenía la sanidad? Porque es muy importante entender esto. Quizá una lectura somera podría llevarnos a pensar que era la serpiente de bronce la que salvaba. Era el objeto que tenía unas características sanadoras especiales, quizá. Pero está más que claro en el texto que, por supuesto, la figura levantada en el palo no era la cura en absoluto. Eso habría convertido a la serpiente en una especie de objeto mágico, en un amuleto, una fuente de poder que en las manos equivocadas podría causar mucho daño o que podría ser usada a conveniencia de que la tuviese. Si miramos un poco más con atención al versículo 8, dice que podríamos deducir que era mirar a la serpiente lo que curaba. No era la serpiente, decimos, sí, está claro, la serpiente no era. Lo que curaba realmente era mirar a la serpiente. Era la mirada del que había sido picado y que quería ser librado de la muerte lo que salvaba. ¿Acaso es que había algo mágico también en esa alineación entre la mirada y la serpiente? Creemos que era eso lo que sanaba. Pues llegamos a la conclusión de que obviamente no eran ni el objeto, ni la serpiente, ni la mirada. Ni siquiera las dos cosas juntas sanaban. Porque estas dos cosas solamente eran el medio que Dios había establecido para dar sanidad al que estaba herido de muerte. Solamente Dios, por medio de su poder, era capaz de sanar utilizando el medio que Él mismo había establecido, que era mirar a la serpiente con fe en el poder de Dios. Entonces, nos planteamos ahora otras cuestiones que seguramente sucedieron entre el pueblo de Israel en aquella época. Siendo un medio tan sencillo para sanar, ¿puede ser que alguien que hubiese sido mordido por la serpiente no llegase a aplicárselo? Pues lo más seguro es que sí. Ahí estaba ese sencillísimo remedio al alcance de cualquiera, gratuito, rápido, instantáneo, pero inaceptable para algunos. ¿Mirarías tú al remedio si no creyeras en él? ¿Comprarías un crez de pelo si no crees que la calvicie no tiene cura? Quizás algunos hubieran esperado otros medios más científicos y no este tan sencillo. Comprobados, por supuesto. Quizás lucharan con sus fuerzas naturales o con sus remedios caseros contra el veneno. Quizás alguno se haría su propia serpiente, mucho más elaborada de la que Moisés colocó sobre el palo. Quizás, ¿por qué bronce? ¿Por qué no oro o plata? Si yo tengo dinero, ¿por qué no puedo emplearlo en hacerme una serpiente mucho mejor que esa? Quizás alguno pintaría un cuadro con la serpiente y lo pondría en su tienda para mirarlo cuando fuera necesario. Ahí estaba, su propio remedio dentro de su casa. Pero con todos esos métodos, ninguno se salvaba. Todos acabarían muriendo, porque no había otro medio para salvarse salvo el que Dios mismo había provisto. No es el primer caso que tenemos de gente que hubiera hecho estas cosas. Si recordáis la historia de Naamán el sirio no fue sanado hasta que lo hizo de la manera en la que Eliseo le indicó, que era como Dios le había dicho. Él, hombre rico y poderoso, esperaba una solución más grandilocuente y no el sencillo hecho de meterse en un río, según él, un río asqueroso, 7 veces para poder ser salvado de su lepra. Así que sí, habría gente que teniendo la solución no llegó a aplicarla y murió por ella. Y en realidad aquí acaba la historia del Antiguo Testamento, pero no hace falta especular nada si decimos que en esta historia hay un paralelismo total entre este pasaje y nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él mismo lo declaró así. Si me acompañáis ahora, podemos pasar a Juan, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 14 al 17, al 18. Dice así en Juan 3, 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Os habéis dado cuenta que la escena de la serpiente de bronce estaba tan relacionada con este famoso versículo de Juan 3:16, del que es la explicación? Y encontramos que esa relación es tan estrecha en esa pequeña palabra porque. Dice allí, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ver entonces ese paralelismo. Vamos a analizarlo. Si el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, como decía Jesús mismo, si el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, es porque, al igual que la serpiente, Él va a ser el remedio de una enfermedad también mortífera, causada igualmente por una rebelión, por un pecado contra Dios. Entonces, nos planteamos, si vamos a hacer ese paralelismo, de qué es necesario que el Hijo del Hombre sea la cura. Bueno, lo vemos en Romanos. Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, igual que lo hizo el pueblo de Dios. Es nuestra rebelión la que necesita la cura, igual que el pecado de Israel trajo una necesidad de una cura por parte de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestro pecado? Sí, hemos visto en el pueblo de Israel, las consecuencias de su pecado fueron la plaga de serpientes, en ese caso concreto. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestro pecado hoy día? Bueno, hay un versículo que todos estaréis pensando, que está en Romanos: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia de nuestros pecados. Y con el castigo de la muerte viene también la condenación eterna, como vemos en el versículo 18 que acabamos de leer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que efectivamente todos necesitamos el remedio para esta enfermedad, mucho más mortífera que la que vivió el pueblo de Israel en el desierto, puesto que no solamente afecta a nuestra vida física, sino que afectará y afecta a nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna después de la muerte física. El episodio de las serpientes ardientes sucedió en un momento, en un lugar y a un grupo de personas determinado, pero la enfermedad del pecado es de todo ser humano, en todo tiempo y en todo lugar. Y esto, hermanos y amigos, sí que es una pandemia importante contra la que debemos luchar. Si este pecado es la pandemia mortífera que nosotros mismos nos hemos buscado, ¿por qué Dios proporciona una cura si nos lo hemos buscado nosotros solos? Bueno, pues lo tenemos en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está el origen de todo esto. Dios ama a su pueblo. Dios viene al rescate de aquellos a quienes amó antes de la fundación del mundo. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues como el pueblo de Israel. Pecamos, nos revolvemos contra Dios, nos quejamos, hacemos cosas contra su ley, incluso en muchas ocasiones no queremos saber nada de él. Le hemos llegado a acusar de ser injusto, justificándonos a nosotros mismos. Pero Él sigue allí, siempre proveyendo de un medio de salvación y de una posibilidad de reconciliación con Él. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a esta pandemia que todo el ser humano, en todos los tiempos y en todos los lugares,
vive y ha vivido. Bueno, pues la solución, al igual que lo fue la serpiente, es sin coste, es accesible para todos y es rápida y definitiva. Igual que el pueblo, podríamos esperar, y es lo que el corazón y las inclinaciones humanas demandan, podríamos esperar que se demandase de nosotros que tuviésemos que trabajarnos nuestra propia salvación. Trabajar por ella, sufrir lo que merecemos en vida para ganarnos la vida después de la muerte. Miramos en el catálogo de religiones y todas, absolutamente todas, se basan en la misma idea, lo que implica un coste. Pero esa no es la solución que Dios propone. La solución de Dios es sin coste para nosotros. Si entonces en el desierto la solución era poner el origen del problema, la serpiente puesta en un palo en alto, hoy vemos al origen de nuestro problema, nuestro propio pecado, expuesto en un palo, en un madero, sobre un monte, en alto, a la vista de todos, ciudadanos de Jerusalén y también ciudadanos del mundo entero. ¿Qué leemos en Juan 3:16? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Está a la vista de todos, está disponible para todos. Pero espera, si miramos a esa cruz, yo allí no veo mi pecado, solo veo a un hombre, veo allí a Jesús. En la cruz sí que vemos nuestro pecado. Nuestro pecado está siendo expuesto en el cuerpo de un hombre, el Hijo del Hombre, Dios mismo. Cristo, el Santo, el que no había pecado, es ahora hecho pecado por nosotros. El pecado de su pueblo ahora está cargado en su totalidad, todos los pecados, pasados, presentes y futuros, sobre los hombros de Jesús, expuesto en alto en el madero, al igual que la serpiente. Y eso es lo que hace que esta solución que provee Dios para nuestra enfermedad de pecado sea efectiva. Efectiva. Dice Colosenses, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Efectiva. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La paga de mi pecado, la muerte, que es la consecuencia, y la condenación eterna, fue pagada por ese que está en la cruz. Cristo, sin pecado, hecho pecado para darme a mí la salud. ¿Quién no conoce? ¿Quién podemos decir en nuestro contexto que no sabe que Jesús fue clavado en una cruz por nuestros pecados? Está al alcance de cualquiera. Está a tu alcance ahora que has escuchado estas palabras también. Pero al igual que en el desierto, Jesús es la única medicina posible. Un poco más adelante, en este mismo libro de Juan, en el Evangelio de Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la única solución posible. ¿Qué debe hacer entonces el que está enfermo de muerte, ya muerto en sus pecados, para ser sanado? La solución es fácil y sencilla. Dios la ha provisto. Es sin coste. Solo debes levantar tu vista, mirar al que lleva tu pecado en la cruz sin merecerlo sobre ti y arrepentirte. Arrepentirte de tus pecados. ¿Quién salva, por tanto? ¿Es la imagen de un hombre en una cruz? ¿Das besos a una cruz o haces señales en forma de cruz sobre tu cuerpo? ¿Acaso son tus propias fuerzas para mirar a ese hombre que está en la cruz las que te dan la salud? ¿Acaso siquiera es mirar a la cruz? ¿No será más bien, como lo fue en el caso de Israel en el desierto, que Dios en su misericordia te salva cuando confías en el remedio que Él te ofrece, cuando confías en Cristo
cargando con tus pecados. Ese es el glorioso evangelio del Dios que tenemos, que sin merecerlo, Él proveyó de la solución y fue la solución para nosotros. Leemos en Romanos 10:8, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y además esta solución, fijaos, es segura. En el desierto, el pueblo de Dios Moisés pudo escribir estas palabras. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mira con fe a Cristo en la cruz cargando con tus pecados y serás salvo. Así de seguro, así de seguro. Dice en estos versículos de Juan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O Jesús mismo en otros lugares decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Solamente hay que pedir, solamente hay que buscar, solamente hay que llamar. ¿Crees que la salvación por la fe es un remedio demasiado fácil? Pues ten en cuenta que Dios en ningún momento ha eliminado las consecuencias de tu pecado. En ningún momento ha pasado por alto la ofensa de tu pecado, ni las va a pasar. Lo que sí ha hecho ha sido proveer de un medio para pagar una deuda de un coste tan elevado que tú no podrás saldar en toda la eternidad. Puedes buscar maneras propias para salir del pozo del pecado en el que vives. Tus luchas, tus buenas sombras, estampitas, peregrinaciones. Morirás con ellos. Morirás con ellos. Así de grave es, así de grave lo dice la palabra de Dios. Como hemos leído, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y no añade más, el que no cree ya ha sido condenado. No dice, el que no cree y no ha hecho buenas obras. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Quizá tú eres creyente, en algún momento miraste a Cristo con fe, te arrepentiste de tus pecados para salvación, y entonces lo que hemos leído también tiene aplicación para ti. ¿Estás impaciente sobre las cosas en tu vida? ¿Estás olvidando las bendiciones de Dios y cómo Él te ha acompañado desde antes que incluso llegases a conocerlo personalmente? Levanta los ojos de la fe y mira al que está en la cruz. Porque allí fueron clavados tus pecados y ganada tu vida eterna. Tu herencia está segura porque Dios la firmó allí con su propia sangre. Volvemos a Colosenses. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Curiosa y tristemente aquí no termina la historia de la serpiente de bronce. Esa imagen que no tenía nada en sí misma, que era metal forjado, se convirtió en un símbolo de superstición, incluso de idolatría, hasta los tiempos de Oseas, cuando Ezequías, el rey de Judá, la destruyó. Leemos en Segunda de Reyes, él quitó los lugares santos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Tristemente hoy vemos lo mismo, con cosas como las reliquias, las estampitas, las estatuas y toda clase de objetos absurdos a las que la gente le ofrece incienso, oraciones e incluso le ponen su fe. Incluso les ponen nombre, al igual que hicieron con aquella serpiente de bronce. Incluso la propia cruz es reverenciada como si ella fuera el origen de nuestra salvación.
Qué triste es quedarse en el bronce o con el bronce de la serpiente y no poner la esperanza en el Dios vivo que hizo el universo, que ama a su pueblo y que ha venido a dar un remedio gratuito para su salvación. Qué absurdo quedarse con la figura del hombre en la cruz y no con la esperanza en que Dios mismo se hizo hombre y cargó con tus pecados para que no haya recuerdo de ellos ya nunca más por toda la eternidad. La serpiente de bronce siguió entre el pueblo de Israel, igual que tú hoy puedes guardarte tus ídolos en los bolsillos, en tu corazón. Pero Cristo venció a la muerte y resucitó. No hay nadie ya en esa cruz, no hay nadie ya en ese asta. La cruz está vacía, al igual que la tumba. El remedio, nuestro Señor, está vivo e intercede por nosotros junto al Padre. Me gustaría terminar con lo que podemos leer en Isaías 53. 1000 años después de este episodio, 400 antes de que Jesús naciera, 2400 años antes de nuestros días, leemos esto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ten piedad de tu alma si no eres creyente. La enfermedad está ahí. Es mucho más grave que el coronavirus que tenemos alrededor ahora mismo. Todos hemos nacido con ella y es gravísimo para tu vida y para tu vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y en su sacrificio en la cruz por tus pecados y serás salvo de una vez por todas para toda la eternidad. Así de fácil. Toma la única medicina para el pecado, que es la solución perfecta y necesaria para